Adelante. Bien, tengan ustedes muy buenos días. Continuamos con las exposiciones de la segunda semana de investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Mi nombre es Eddie Cuevas Arizaca, soy de la Universidad Católica de Santa María y voy a estar a cargo de esta sesión. Como primer ponente tenemos a la profesora Edith Orellana Mendoza, quien es docente adscrita al área de biodiversidad y manejo forestal de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambiental. Sus áreas de interés son contaminación ambiental por metales pesados, riesgos en la salud y en los ecosistemas, y también más adelante tendremos la exposición del profesor Jorge Málaga, Yantero y Acarín. Profesora Edith, usted tiene 15 minutos para poder presentar su exposición. Al final de las 3 exposiciones tendremos la rueda de preguntas. Profesora Edith, bienvenida. Adelante con su exposición. Su audio, profesora Edith, por favor. Profesora Edith, estamos viendo sus imágenes, sus diapositivas, mas no la estamos escuchando. Un momentito, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. Bueno, señores organizadores de la segunda semana de la investigación de la Red Peruana de Universidades, señores ponentes, público participante, muy buenos días. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de investigación realizado sobre metales pesados en suelos altoandinos y potencial de riesgo ecológico en los Andes centrales del Perú. El suelo es un componente importante de la biosfera, sustento fundamental de los cultivos alimentarios, sumidero de nutrientes, así como sumidero de contaminantes, como los metales pesados. Los metales pesados son los contaminantes más peligrosos en nuestro entorno natural, en los ecosistemas naturales, debido a su toxicidad, debido a su persistencia en el largo plazo, debido a su bioacumulación, y estos no son fácilmente biodegradables. Estos elementos pesados existen en la naturaleza y debido a fuentes antropogénicas. Por lo tanto, las fuentes de contaminación con metales pesados se debe a fuentes naturales y a fuentes antropogénicas. El aporte de los metales pesados por fuentes naturales proviene del material parental, los cuales son liberados por procesos de meteorización física y procesos de meteorización química, y los que se encuentran en concentraciones bajas. El aporte de los metales pesados a través de las fuentes antropogénicas proviene de la actividad minera metalúrgica, del uso de fertilizantes y pesticidas, el riego con aguas residuales, el uso de lodos activados, lodos residuales, los residuos sólidos. Por lo tanto, un suelo contaminado con metales pesados tiene su efecto en la salud humana y con el peligro de riesgo ecológico de nuestros ecosistemas naturales. Un suelo con metales pesados puede transferir estos metales a los cultivos agrícolas, y estos cultivos, estos productos agrícolas, bioacumular estos metales pesados, lo que constituiría una amenaza para la seguridad alimentaria y para la salud de la población. Por tanto, estudiar el nivel de contaminación del suelo y el potencial de riesgo ecológico de estos mismos es una herramienta clave para determinar o para medir el estado actual de la calidad del suelo por acumulación de metales pesados en el largo plazo. El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de contaminación y el potencial de riesgo ecológico
por metales pesados en los suelos altoandinos con cultivos en los Andes centrales de Junín, utilizando los índices de contaminación. El ámbito de estudio comprendió las zonas de San Juan de Jarpa, Quilcas, Comas, Ricrán, de las provincias de Chupaca, Huancayo, Concepción y Jauja, respectivamente, entre altitudes de 3.700 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Para ello se colectaron muestras de suelo, muestras compuestas de suelo de 1 kilogramo a una profundidad de 0 a 20 centímetros de parcelas donde se cultivaron productos andinos como la papa nativa. El análisis de los suelos se realizó siguiendo el método de la Agencia de Protección Ambiental y el contenido de metales pesados en los suelos se determinó mediante el uso del espectrofotómetro de absorción atómica. La evaluación del nivel de contaminación y el riesgo ecológico por metales pesados de los suelos se realizó utilizando los índices de contaminación sugeridos por Hackanson y Müller. Los índices de contaminación determinados fueron el factor de contaminación, que mide el grado de contaminación de los suelos por aporte antropogénicos, el índice de carga de contaminantes que determina la calidad del suelo, el índice de geoacumulación, por el que mide la carga de contaminantes por aporte antropogénico, el grado de contaminación que diagnostica el nivel de contaminación de los suelos y el índice del potencial de riesgo ecológico de los suelos con sus respectivas categorías. Profesora Edith, ¿no está pasando las diapositivas? Sí, estoy pasando. Aquí solo vemos la primera pantalla. ¿Qué está pasando? Bueno. Voy a volver a compartir. Bueno, hicimos la prueba y estuvo pasando bien. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. No se observa. No, ahora sí estamos observando. A ver, ¿puede poner en modo presentación? Ya, ahora estoy poniendo en modo presentación. ¿Se observa? Sí, sí. Ahora puede pasar a ver para probar. Ahora. Sí, ahora está pasando. Sí, pero quiero agrandar la pantalla, pero no me parece la barra, ¿no? Se ve que se observa pequeño. Bueno, lo voy a pasar así. Ok, profesor. Ya, bueno, llegamos a los resultados de la investigación. Fueron que el contenido, la concentración de arsénico, cadmio, plomo, fierro y zinc no excedieron los valores del estándar de calidad ambiental de Perú y de Canadá y de China, con excepción de la concentración de metales pesados de cadmio y plomo, que excedieron los estándares de calidad ambiental de China, que es 0.2 y 35, mientras que para Perú y Canadá es de 1.4 para cadmio y 70 para plomo. Arsénico fue el elemento que excedió 6 veces el valor de referencia del Fondo Geoquímico según la corteza superior continental sugerido por Taylor y McLennan. Plomo excedió en 1.5 veces el valor de referencia del Fondo Geoquímico de la corteza superior continental. Según los valores del factor de contaminación, se observa que arsénico fue el elemento que contribuyó a la contaminación del suelo. Se observa que arsénico registró en los suelos de las 4 zonas altoandinas, registró un nivel de contaminación moderada, considerable, a contaminación alta.
seguido por plomo y zinc, que presentaron un nivel de contaminación moderada. Los suelos de las 4 zonas altoandinas presentaron un nivel de contaminación baja para cadmio y para fierro. Según los valores del índice de contaminación, del índice de geoacumulación, se observa que arsénico mostró la mayor carga de contaminantes en los suelos de las 4 zonas altoandinas, seguido por el plomo. La zona de Quilcas presentó una carga de contaminantes por arsénico de moderada a fuertemente contaminada. Mientras que la carga de contaminantes por cadmio, fierro, zinc, registraron valores menores a 0, lo que indica que estos suelos, o por estos metales pesados de cadmio, fierro y zinc, no presentan una carga de contaminantes, por lo tanto los suelos no están contaminados según el índice de geoacumulación. Quilcas es la zona donde presenta mayor carga de contaminantes por arsénico y plomo. Según el grado de contaminación por puntos de muestreo, se observa que el 61% de los puntos de muestreos del área que comprende el estudio, los suelos presentaron un nivel de contaminación moderado. Y el arsénico fue el elemento de mayor contribución, con un 65%, seguido por el plomo y zinc. Y esto podría explicarse debido al aporte antropogénico de estos elementos, como es el arsénico, plomo y zinc. Posiblemente podría indicarse que esto se deba al uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y los pesticidas. Y de acuerdo a los valores del índice de riesgo ecológico, se observa que el cadmio, fierro, plomo y zinc presentan, los suelos de las 4 zonas de estudio presentan un índice de riesgo ecológico bajo para estos 4 elementos. Sin embargo, arsénico es el que va a determinar un índice de riesgo ecológico moderado, considerable y bajo. Y las zonas de Quilcas, de Ricrán y de Jarpa son los que presentan un riesgo ecológico para arsénico de moderado a considerable, mientras que la zona de Comas presenta un riesgo ecológico bajo para arsénico. Y esto se podría explicar a que existe una diferencia en cuanto al uso de fertilizantes orgánicos, inorgánicos y pesticidas entre los lugares de estudio. El índice de riesgo ecológico general de los metales pesados nos indica que el 65% del total de los puntos de muestreo realizados presentan un nivel de riesgo ecológico bajo y un 35% un nivel de riesgo moderado. También se observa que el arsénico fue el elemento de mayor contribución al riesgo ecológico de los suelos altoandinos, seguido por el cadmio y plomo. El arsénico es un elemento tóxico, cancerígeno, que puede transferirse de los suelos a los cultivos alimentarios, así como el cadmio y el plomo. Por lo que fue necesario hacer un estudio de las fuentes de contaminación de suelos a través del análisis de correlación de Pearson y el análisis de componentes principales. Según el análisis de correlación de Pearson, se observa que existe correlación entre el arsénico con cadmio, arsénico con plomo, arsénico con zinc, así como el cadmio con plomo, el plomo con zinc,
plomo con arsénico, y estos cuatro, lo que nos quiere decir que estos cuatro elementos, arsénico, cadmio, plomo y zinc, están asociados de manera significativa y positivamente, lo que indicaría que estos cuatro elementos tienen una fuente de contaminación común, mientras que el fierro no se observa correlación con los otros elementos, lo que estaría indicando que el fierro proviene de otra fuente de contaminación. El análisis de componentes principales indica que el componente 1 está representado por los elementos que coincide con el análisis de correlación de Pearson, está representado por los elementos arsénico, plomo, cadmio y zinc, los cuales están asociados de manera positiva y fuertemente asociados, con un 54% de la varianza total, el cual es explicado esta correlación. Esto podría asociarse que este componente principal, que la presencia del arsénico y el plomo en los suelos altoandinos estaría asociado al uso de pesticidas cuya formulación se encuentra el arseniato de plomo. Es debido a ello que esto quiere decir que los campesinos de las 4 zonas altoandinas estarían utilizando plaguicidas para el control de las plagas y enfermedades de los cultivos andinos. Ahora, la fuente principal del cadmio estaría relacionado o asociado con los fertilizantes inorgánicos, como los fertilizantes fosfatados. Esto quiere decir que también los campesinos estarían utilizando fertilizantes inorgánicos para incrementar el rendimiento de sus cultivos. El zinc estaría asociado, o sea, la presencia de zinc en los suelos estaría asociado al uso de los abonos orgánicos. Estos abonos orgánicos contienen alto contenido de zinc y cobre, y los quiere decir que los campesinos estarían utilizando abonos de aves de corral, de abono de ganado ovino y de ganado vacuno. Estos resultados han sido consistentes con los resultados obtenidos en China, en la India, en Pakistán, en Etiopía, en Nigeria, y que podrían estar coincidiendo con lo reportado, en suelos contaminados por el uso de abonos orgánicos, fertilizantes inorgánicos y plaguicidas. El segundo componente está representado por el elemento fierro, el cual es explicado con el 19% de la varianza total. El elemento, este elemento, la presencia de este elemento en los suelos altoandinos estaría asociado al material parental. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento fierro no excede el valor de referencia del fondo geoquímico. Por lo tanto, que no existe contaminación por suelo, y esto sería asociado a la presencia del fierro a la material parental, como lo refiere Alloway, Cabot, Peñas en sus estudios realizados. Y conclusiones. De los resultados de la investigación se ha llegado a la siguiente conclusión, que la concentración de arsénico, fierro, zinc en los suelos altoandinos de Junín se encontraron por debajo de los estándares de calidad ambiental nacional e internacional para suelos, con excepción de cadmio y plomo. Sin embargo, arsénico, plomo y zinc excedieron los valores de fondo de la superficie de la corteza terrestre. El 61.5% de los sitios de muestreo presentaron un nivel de contaminación moderada. Los valores del índice de geoacumulación indicaron contaminación de los suelos por arsénico. El potencial de riesgo ecológico de los suelos altoandinos en las 4 zonas de estudio varió de bajo a moderado. El arsénico fue el principal contribuyente al riesgo ecológico,
y la zona de Quilcas presentó el mayor potencial de riesgo ecológico clasificado como moderado. Se sugiere el monitoreo continuo de metales pesados en los suelos y productos andinos cultivados con la finalidad de asegurar la producción de alimentos seguros en ecosistemas altoandinos. Gracias. Gracias a usted, profesora Edith, por su excelente presentación. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente exposición que está a cargo del profesor Antero Yacarine Martínez. Él es licenciado, maestro en biótica por la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir de España, y actualmente es egresado del programa de doctorado de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Trujillo, ¿no? Es docente a tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad de Chiclayo. Adelante, profesor Antero. Tiene 15 minutos y luego pasamos a las interrogantes. Bien, muchas gracias a la comisión organizadora. Vamos a poner nuestro cronómetro. Muchas gracias a los organizadores de esta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. El trabajo que a continuación vamos a presentar lleva por título Actividad bacteriana in vitro de extracto etanólico crudo, de extracto etanólico crudo de las hojas de Origanum vulgare frente a Staphylococcus aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922. Fue un trabajo colaborativo entre los investigadores, el doctor Orlando Pérez Delgado, la maestra Rosa Liliana Alvarado Pineda, quien está presente también en la sala, y quien suscribe como equipo de investigación, como trabajo colaborativo. Bien, como una muy breve introducción, partamos de la premisa que la actividad microbiana de los extractos de Origanum vulgare, o sea, del orégano, tienen una cierta predilección, según la literatura, por bacterias gram positivas, como es el caso de Staphylococcus aureus. Pero también puede variar esa acción bioactiva o antimicrobiana frente a bacterias gram negativas, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa. Incluso, según la literatura, dependiendo de la naturaleza del solvente etanol con el cual se ha procesado este tipo de hojas y partes de la planta, y de metanol, permite el aislamiento de ciertos compuestos bioactivos que tienen un mayor impacto o interés como antioxidante, como antibacteriano y también como acción antifúngica. También se ha hecho estudios y se siguen haciendo estudios como una actividad antiviral. En ese sentido, siendo posible el efecto antibacteriano de este extracto etanólico, es posible que presenten algunas variaciones dependiendo de las concentraciones, y por esa razón se elaboró a partir de este interés de poder desarrollar esta línea de trabajo e investigación este estudio, cuyo objetivo fue evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de las hojas de Origanum vulgare frente a Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y E. coli. Cada una de estas cepas fueron cepas ATCC con la finalidad de tener elementos más controlados en este primer nivel, sobre todo como trabajo in vitro. Si se observa la diapositiva, disculpe, estoy en la diapositiva de objetivos, ¿se observa? Sí, se observa, profesor. Ok, muy amable, gracias. Bien, entonces el objetivo del estudio fue evaluar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de hojas de Origanum vulgare frente a Staphylococcus aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922. Como materiales y métodos dentro del estudio, este estudio tuvo una naturaleza
mejor dicho, por la naturaleza del trabajo en esta primera etapa, es a nivel in vitro. Se realizó este estudio in vitro con un diseño experimental de un estímulo creciente, es decir, con uso de extracto etanólico de Origanum vulgare en 3 concentraciones de cada extracto, cada concentración de 80, 40 y 20 miligramos por mililitro, y con 8 repeticiones. Asimismo, se utilizó etanol y como control positivo, perdón, se empleó etanol y como control negativo agua destilada estéril, con la finalidad de poder tener, eh, digamos, elementos más objetivos dentro del proceso metodológico. En cuanto al material vegetal utilizado, se recolectaron ejemplares de Origanum vulgare con ramas, hojas y flores de cultivos aledaños en el distrito de Chiclayo, en la región de Lambayeque, a partir también del Laboratorio de Taxonomía Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Rijayo, que también la ciudad de Chiclayo, de Lambayeque, que también nos facilitó el apoyo para la identificación de de las partes de este vegetal. La preparación del extracto etanólico de Origanum vulgare se realizó de la siguiente manera. Para la preparación del extracto etanólico se maceraron 40 gramos de polvo de Origanum vulgare y se adicionaron 200 mililitros de etanol absoluto con la finalidad de tener un preparado, una concentración que nos permita establecer luego las diferentes concentraciones posteriores a las cuales fuimos enfrentando cada microorganismo. La preparación del inóculo se utilizó con 0.5 del indicador de McFarland. Este inóculo de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli se utilizaron teniendo en cuenta esta característica para poder tener un estándar. Y en cuanto a la actividad antibacteriana de los extractos de Origanum vulgare, se utilizó el método de infusión en pozo, toda vez que en las placas sembradas se realizaron 4 perforaciones de 6 milímetros de diámetro con un sacabocado y se colocaron aproximadamente en cada uno de estas perforaciones se colocaron 50 microlitros en cada pozo, tanto de los extractos de orégano como del control positivo, en el cual se empleó etanol, y del control negativo, en el cual se empleó agua destilada estéril. Esto con la finalidad de establecer una similitud cuando se establece también acción antimicrobiana con otro tipo eh, de compuestos. Posteriormente fueron sellados con parafil y se incubaron a 37 grados centígrados por un periodo de 24 horas. Y luego se procedió a medir el diámetro de inhibición de la acción que puede haber tenido el extracto sobre estos microorganismos. Como resultado, tenemos que en esta primera figura, ustedes podrán apreciar, ¿no? Sí, en esta primera figura ustedes podrán apreciar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico crudo de Origanum vulgare contra Staphylococcus aureus, ¿no? Aquí tenemos en la figura 1, mostramos los resultados de la actividad antibacteriana del extracto etanólico de Origanum vulgare a concentraciones de 80, 40 y 20 miligramos por mililitro frente a una especie bacteriana, en este caso gram positivo, que fue Staphylococcus aureus. 2 especies de bacterias gram negativas, como fue el caso de Pseudomonas aeruginosa en la parte B y Escherichia coli en la parte C. También se observa que las cepas gram negativas ofrecen menos susceptibilidad en comparación con Staphylococcus aureus. Además, siendo posible observar que el etanol va a activar los principios bioactivos que están presentes en el residuo seco de Origanum vulgare, siendo una característica visible entre las concentraciones del extracto y del control positivo.
al final, cuando planteemos la discusión y las conclusiones, vamos a ver que de alguna manera estas sustancias bioactivas presentes en la planta o en esta parte de la planta, en las hojas, el extracto etanólico estimula la mayor actividad de estas sustancias. En la figura 2, en este gráfico, se presenta el promedio de los tamaños de los halos, el promedio de los tamaños de los halos de inhibición del extracto etanólico de Origanum vulgare en las concentraciones de 80, 40 y 20 miligramos por mililitro. Además, se observa a los promedios de 21.64, 15.4 y 11.45 milímetros para Staphylococcus aureus. Para Pseudomonas aeruginosa, 13.31, 12.27 y 7.35 milímetros para Escherichia coli, 12.5, 11.4 y 10.6 milímetros. Inclusive la actividad bacteriana del etanol es menor comparado con el extracto, entonces podemos nosotros ir ya deduciendo que existe una interesante reacción del extracto etanólico de Origanum vulgare sobre Staphylococcus aureus en función al extracto etanólico utilizado. En un estudio realizado por Neira y Llerena con el extracto de etanólico de Origanum vulgare, muestra como la mayor actividad antimicrobiana en esta investigación se contrasta con esta investigación después de haber alcanzado porcentajes y halos de inhibición, sobre todo frente a Staphylococcus aureus, de 16.65 milímetros, es lo encontrado por estos autores, a una concentración de 30 miligramos por mililitro. En el estudio nuestro, el tamaño en halo de inhibición a una concentración de 80 miligramos fue de un 21.64 milímetros. Pero si hacemos una comparación también con nuestro estudio a una concentración de 40 miligramos por mililitros, fue de 15.24 milímetros en relación al estudio previo a una concentración de 30 miligramos por mililitro que es de 16.65. Por lo tanto, existe una similitud en los resultados, lo que indica que esta actividad antibacteriana del orégano contra Staphylococcus aureus es efectiva para este microorganismo. Como conclusiones, pues podemos nosotros llegar a lo siguiente. Los resultados obtenidos en este estudio indican que el extracto etanólico de Origanum vulgare tiene propiedades antibacterianas, incluyendo una mayor actividad contra Staphylococcus aureus ATCC 2923 en relación con Escherichia coli ATCC 25922 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 en concentraciones de 80, 40 y 20 miligramos por mililitro respectivamente. Asimismo, se ha demostrado en esta primera etapa de la investigación, en este estudio, una abundancia de hidrocarburos monoterpénicos y compuestos fenólicos, siendo los principales componentes el carbacrol, seguido del timol, pesimeno y 1-octosanol, compuestos que tienen una importante actividad antimicrobiana contra bacterias, hongos y levaduras. De hecho, se están realizando estudios para estimular sustancias bioactivas a partir de plantas y otros tipos de fuentes naturales con impacto antimicrobiano y que puedan tener diversas aplicaciones, sobre todo en el ámbito dermatológico, clínico, a nivel también odontológico. Y esto pues abre un camino muy interesante que ya se está haciendo investigación para poder demostrar cada vez más el uso de sustancias bioactivas a partir de plantas o de otras especies naturales contra microorganismos, sobre todo frente al tipo de la terapia antimicrobiana, que definitivamente la idea del uso de los antibióticos ayuda y definitivamente es un impacto muy importante en el estudio de la microbiología, pero también el estudio de sustancias y compuestos bioactivos se abre como una alternativa cada vez más fuerte para poder desarrollar propuestas terapéuticas contra microorganismos. Este estudio fue realizado en las instalaciones de nuestra universidad, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en el laboratorio de microbiología, y como dije al principio, fue un estudio también colaborativo, toda vez que los investigadores también
desarrollan su actividad de investigación en otras instituciones, además de la universidad que también en ese momento que comenzamos el estudio estábamos desarrollando, comenzando con esta línea de investigación. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos gustosos de cualquier inquietud a los resultados y al estudio presentado. Gracias. Profesor Antero, muchas gracias por su exposición. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Los participantes pueden redactar su pregunta por el chat, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta para la profesora Edith. Dice, la consulta es si tienen evidencia de uso de pesticidas y plaguicidas mencionados por los pobladores, y también si se realizó un análisis del arseniato de plomo para comprobar ello. Adelante, profesora Edith. Sí, gracias. En relación al estudio de las fuentes de contaminación por metales pesados, el análisis de componentes principales, el análisis de correlación, el análisis factorial determina las fuentes de contaminación y estos son corroborados con otros estudios que se han realizado, por ejemplo, en China por Liu, Yang, por Zhang en el año 2020, 17, 18. Y a su vez ellos mencionan que el uso de plaguicidas a base de arseniato de plomo son los principales contribuyentes del arsénico y el plomo en el suelo. Ahora, de estudio realizado en el campo, es necesario comprobar a nivel experimental si el contenido de arsénico, plomo, obedece a la presencia de los plaguicidas. Pero esto sea de manera experimental, porque en campo definitivo, ahora tengo otro trabajo de investigación en el cual se quiere comprobar el efecto de los abonos orgánicos y los fertilizantes químicos sobre la acumulación de metales pesados en los suelos y los productos andinos. Entonces, es una probabilidad de que exista esta asociación entre el arsénico, el plomo, cadmio y zinc, obedece al uso de fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos y los plaguicidas. Los fertilizantes orgánicos, como los abonos de aves de corral, contienen metales pesados. Ya existen estudios que han realizado dependiendo de la alimentación de estos animales. Entonces, estos concentrados de los animales, entonces, los restos contienen metales que van a incorporarse al suelo y a los cultivos alimentarios. Por lo que se debe de tener un estudio a nivel experimental para poder contrastar estos resultados y corroborar lo que se ha encontrado en el estudio sobre el nivel de contaminación de suelos y el potencial de riesgo ecológico. Y lo que quiero corroborar también es la presencia de plaguicidas en este estudio. Si existe alguna evidencia, he instalado el experimento y en la cual de conversación con los campesinos, ellos utilizan plaguicidas. Entonces, ¿por qué? Porque en el suelo se han encontrado los gorgojos. Estos gorgojos son los que atacan al cultivo alimentario, sobre todo a la papa nativa. Entonces, utilizan estos plaguicidas como el tamarón, reggae, el lata que ellos mencionaron, ¿no? Utilizan las aves de corral mezclado con los fertilizantes orgánicos, con el superfosfato triple de calcio o el superfosfato amónico y nitrato, fertilizantes que contienen metales pesados. Entonces, el análisis de componentes principales, o el análisis factorial, permite asociar esos metales pesados que tienen una misma fuente de contaminación y algunos elementos que van a estar también asociados o van a estar libres, que van a indicar que también son de aportes naturales, ¿no? Porque la roca parental, las lutitas, los granitos, las areniscas, las calizas,
contienen metales pesados en el material parental que por procesos de meteorización física y química son liberados a los suelos, pero estos se encuentran en concentraciones bajas. Pero sumado al aporte por la actividad agrícola, entonces los metales pesados se van a incrementar en los suelos con el riesgo de ingresar a la cadena trófica y constituiría una amenaza para la salud de la población. Entonces, muy importante, y nuestros suelos altoandinos son ecosistemas pues que muchas veces puede ser también alterado por la actividad minera, la actividad metalúrgica. Otro factor sería la deposición atmosférica, el tráfico vehicular. Quilcas es la zona de mayor, que presenta los suelos con mayor nivel de contaminación. Entonces, hay factores que influyen y que requiere de un estudio experimental para comprobar y contrastar la presencia de estos elementos pesados, si son de fuentes naturales o fuentes antrópicas, pero el hecho de que ya el arsénico excede 6 veces el fondo geoquímico natural, o sea, el fondo geoquímico, la presencia natural de los metales pesados, quiere decir que existe aporte antropogénico, al igual que el plomo, y relativamente el zinc estaría contribuyendo también a la contaminación del suelo. El zinc es un elemento, un nutriente que requiere, ingerir a través de los alimentos, pero cuando exceden sus niveles máximos tolerables, entonces ya es un contaminante tóxico para la salud humana. Gracias. Gracias, profesora Edith. También tenemos otra consulta, dice, ¿no? ¿Qué alternativas se tienen para tratar estos suelos? ¿Y qué productos se cultivan, ¿no? En esa zona de Quilca? En la zona de Quilcas, mayormente están cultivando los productos andinos, ¿no? Dependiendo de los niveles altitudinales. Está el yuco, oca, mashua, y también en las partes más altas están la papa nativa, los cultivos de papa nativa. Está, por ejemplo, el experimento que estoy realizando es en Chiche, en las alturas de Apata, entonces a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos cultivos van a ser desarrollados posiblemente para el próximo año ya se tengan los resultados. Ahora sobre el qué, quisiera saber, hay una pregunta que me dice, ¿qué papel puede jugar el gobierno local para mitigar o prevenir estos problemas? Bueno, hablando a nivel de gobierno, entonces lo que se tiene que implementar una política de apoyo a los campesinos de las zonas altoandinas. Lo que se quiere es mitigar, reducir, hacer un uso sostenible de los fertilizantes químicos, de los pesticidas, para el control de plagas y enfermedades y para mejorar el rendimiento de sus cultivos. Hacer de manera racional. Suelos que tienen un descanso de 5 años presentan, ellos utilizan una labranza, están utilizando la labranza cero para el cultivo de sus productos agrícolas. Y durante la apertura de los hoyos, hoyos o la remoción del terreno bajo labranza cero, se han encontrado gorgojos. Entonces, en suelos que han sido, que han tenido un descanso, porque ellos se realizan la rotación de cultivos de 5 años, entonces ellos se ven obligados al uso de los pesticidas para controlar el ataque de estos gorgojos, de estos gusanos. Entonces ahora, ¿cuál es el gobierno? Debe de implementar políticas de apoyo para el control de estas plagas,
implementar estrategias de, de, de conservación de los suelos, con sensibilización de los campesinos para reducir el uso de estos productos químicos y a su vez de los productos orgánicos. Se tienen alternativas, otros abonos que pueden reducir o producir ellos. Por ejemplo, están utilizando el abono de alpaca, ¿no? Y el abono de alpaca también está en proceso de experimentación. Lo que se quiere saber es si contiene metales pesados. Posiblemente puedan tener, por efecto del consumo de pasto que está contaminado, o no, y se va a realizar el análisis respectivo para contrastar con los estándares de calidad ambiental a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, hay mucho por trabajar para la solución de esos problemas. No solamente es del suelo, tenemos del agua, tenemos del aire. Entonces, suelos que se piensa que no están contaminados, pero los mismos agricultores están aportando estos metales pesados por desconocimiento o por que requieren combatir esas plagas y enfermedades para obtener un producto alimentario que va a beneficiar en sus egresos económicos. Muy amable, profesora Edith. Bueno, aquí hay un comentario, dice, ¿no? ¿Qué papel puede jugar el gobierno local, en este caso, para poder mitigar, ¿no? O prevenir este tipo de problemas? Bueno, ya lo había señalado que el gobierno regional, a través de la sugerencia de asuntos ambientales, tendrían que pues, hacer un monitoreo del nivel de contaminación de suelos a nivel de toda la región Junín. ¿Cuáles son las fuentes? Identificar las fuentes de contaminación. ¿Es por la actividad minera metalúrgica? ¿Es por las prácticas agrícolas a través del uso de fertilizantes orgánicos, inorgánicos, el uso de plaguicidas? Tenemos en lugares donde hay el uso de las aguas residuales, producto de la contaminación de las compañías mineras, y estas aguas son utilizadas para irrigación de los cultivos. Entonces, requiere de un estudio, implementar un programa de monitoreo de contaminación de metales pesados a fin de biorremediar estos suelos, ya sea con especies de plantas metalofitas que tengan esa capacidad de absorber estos metales pesados para disminuir su presencia en aquellos suelos que tienen un alto nivel de contaminación. Ok, profesor Edith, muchas gracias. Profesor Antero, de repente usted quisiera hacer algún comentario para poder ya cerrar la rueda de preguntas, algún alcance adicional. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, felicitar también a la doctora Edith por este tan interesante trabajo de investigación. En relación también a lo que nosotros habíamos presentado, también en la sala está la autora también del trabajo de investigación, la maestra Rosa Liliana Alvarado, con quien hemos desarrollado también la investigación. En ese sentido, también yo le invito a ella, si es que quisiera complementar algo más. Eh, lo que yo podría señalar es que este tipo de investigación forma parte de un grupo de temas y estudios que nosotros como unidad de microbiología estamos tratando de desarrollar a partir de compuestos bioactivos con diferentes plantas, no solamente de la región, sino también de otras áreas geográficas y otras latitudes de nuestro país. Si bien es cierto, hay mucho estudio al respecto, se está estudiando cada vez más el uso de sustancias bioactivas con efecto antimicrobiano, pero también se abre una posibilidad de no solamente trabajo a nivel, en primer nivel a escala in vitro, sino también luego a nivel aplicativo, ¿no? Lo que nosotros queremos ir desarrollando con otro tipo de microorganismos para ver justamente ese impacto de las sustancias bioactivas
tal vez ya no solamente de hojas, sino de flores o de frutos, frente al estudio de crecimiento de ciertos microorganismos y también comparar, evidentemente, con microorganismos tal vez de origen clínico que nos puedan dar una alternativa entre una cepa TCC con una cepa aislada de muestras clínicas, ¿no? No sé, profesora Liliana, Sí, ¿tiene usted algo sí, que tal vez complementar? bien. Muy buenos días con todos los presentes en la comisión, moderador. Doctora, felicitar por su presentación, muy interesante desde el punto de vista de la parte ambiental, ahondar más los estudios al respecto. Y sí, en cuanto al trabajo nuestro desarrollado, referente a la acción antibacterial, es importante considerar, ¿no? Ampliar estos estudios en una segunda etapa. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta estos microorganismos. Vamos a orientarnos desde el punto de vista clínico. Sabemos que Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, en la actualidad tenemos muchos problemas en cuanto a la resistencia antimicrobiana. Entonces, el comportamiento de estos microorganismos ya en la parte clínica, como lo mencionó el profesor Antero, nos trae de mucho interés para determinar si estos extractos etanólicos podrían ser empleados en cierta forma como una alternativa para una terapia, por ejemplo, de tipo local, ¿no? Revisando la bibliografía, hay muchos trabajos realizados en torno a la parte, a la aplicación desde el punto de vista odontológico. Entonces, eso nos trae a colación de que podríamos ir ampliando para evitar el uso de antibióticos, si es que tiene ya, como sea, en esta primera parte del trabajo se ha visto, la acción sobre todo es mucho mayor de este extracto etanólico en Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. ¿Y dónde encontramos esta bacteria gram positiva? Generalmente es un agente etiológico que causa de repente complicaciones desde el punto de vista superficial, infecciones periodontales, asociadas a otras bacterias periodontopatógenas. Entonces, Pseudomonas aeruginosa, si bien es cierto, la actividad es menor en cuanto a la medición de los halos en las concentraciones determinadas, pero podríamos ir ampliando los estudios ya referente a cepas aisladas de muestras clínicas. Recuerden que lo que hemos trabajado son con cepas estándares internacionales, que son las ATCC, para una primera fase. Verificar si a partir de muestras clínicas cuál es la acción que tendrían estos extractos etanólicos a partir de Origanum vulgare y qué efectos tendría, y así ir tratando de cubrir el uso de estos extractos y disminuir para ciertas patologías, no digo de manera general, estamos viendo, ¿no? Explicando el uso de los antibióticos, que hablar sobre resistencia antibiótica sería un tema muy amplio, dada la coyuntura que tenemos en la actualidad, sobre todo lo que aconteció en la pandemia. Según los reportes, tenemos mucha resistencia a los antimicrobianos por el uso desmedido que se ha dado bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo va abocado a ello. En una segunda fase, trabajar con cepas aisladas de muestras clínicas y ver la acción que tiene este extracto etanólico de Origanum vulgaris sobre aquellos microorganismos, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, considerando que cada uno de ellos tiene mecanismos de resistencia. Entonces también, no solamente a partir de muestras clínicas, por ejemplo, que sean aisladas y pansensibles, sino muestras clínicas en una siguiente fase, serían muestras clínicas de que estos microorganismos que presenten ciertos mecanismos de resistencia y determinar hasta la concentración de este extracto, hasta cómo es que actuarían ellos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias también a los organizadores por el espacio que nos ha dado para poder presentar nuestros resultados del estudio. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Entonces, con ello finalizamos la rueda de preguntas. Desearles no éxitos en las investigaciones que se están llevando a cabo y esperamos que el próximo año también podamos tenerlo ya para que puedan compartir sus nuevos resultados. Bien, entonces invitamos a los participantes a que sigan con las charlas que vienen y en esta mesa, en esta sesión quedaría finalizado. Muchas gracias. Gracias. Muchas A gracias. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Muchas Hasta luego. Cuídense. Gracias.